No recuerdo haber sentido un silencio tan pesado como el de aquella noche. Eran casi las 12:40, Alto M, y la calle donde vivo suele ser tranquila. Pero ese día, ni los perros ladraban. Yo estaba en mi sala, revisando unos documentos del trabajo, cuando escuché un golpecito en la puerta principal. No un golpe fuerte, sino uno seco, preciso, como si quien lo diera supiera exactamente cuánta fuerza usar para llamar mi atención, y solo la mía. Al principio pensé que era el vecino, un hombre mayor que a veces llegaba tomado y se confundía de departamento. Pero cuando me acerqué a la puerta, escuché algo que me hizo detenerme. Alguien estaba susurrando. No podía entender lo que decía. Era como si estuviera murmurando una lista. Palabras sueltas, sílabas, como una oración mal pronunciada. Me quedé quieto, tratando de distinguir algún sentido, hasta que de pronto, entre todo ese murmullo, reconocí mi nombre en pronunciado limpio, clarísimo, pero no dijo el nombre por el que todos me conocen. Dijo mi primer nombre completo, el que figura en mi acta de nacimiento. Un nombre que detesto y que solo mi madre mencionaba de vez en cuando yo era niño y se enojaba conmigo. Un nombre que cambié legalmente a los 17 años. Lo escuché claro, nítido, como si quien estuviera ahí hubiera estado practicándolo durante años. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. No, respondí. Solo puse el ojo en la mirilla, conteniendo la respiración. Y ahí, de pie bajo la luz tenue del pasillo, estaba un hombre que jamás había visto. Ropa oscura, piel pálida, cabello muy corto y una expresión que no sabría describir. No era neutral, tampoco agresiva. Era como si esperara algo de mí, como si supiera que yo terminaría mirándolo y sonreía. Una sonrisa mínima a Penthouse Corfadao, pero imposible de confundir. Lo primero que hice fue revisar si tenía algún objeto que pudiera usar como arma. Lo segundo, respirar hondo y pensar si estaba imaginando todo. Pero entonces volvió a sonar el susurro, esta vez más cerca de la puerta, casi pegado a ella. Repitió mi nombre completo, luego algo más. Dijo otro nombre, uno que jamás debería haber conocido nadie, el nombre que mis padres pensaban ponerme antes de cambiar de idea en el último instante. Un nombre que nunca llegó a existir oficialmente. Solo lo mencionaron 2 veces, en conversaciones que escuché de niño sin que ellos supieran. Era imposible que ese hombre lo supiera. Me aparté de la puerta tan rápido que golpeé la mesa detrás de mí. El ruido debió escucharse afuera, porque el hombre dejó de susurrar y dio un solo golpe más, seco, como una señal. No un pedido de entrada, un aviso. Ya casi estás listo, dijo. No gritó Ann, no aumentó el volumen. Lo dijo como quien confirma un resultado. El pasillo entero quedó en silencio. Esa frase me paralizó. ¿Listo para qué? ¿Qué significaba ya? Casi. Me pasé la mano por la cara, tratando de pensar con claridad. Todo dentro de mí decía que no debía abrir, ni hacer ruido, ni mover un músculo. Esperé varios minutos, a nada me atreví a volver a la mirilla, y ya no estaba. Pero lo que sí estaba era la sensación de que algo había cambiado. El pasillo parecía más oscuro, como si la luz hubiera perdido intensidad. Me quedé mirando por un buen rato, tratando de entender si el hombre se había ido o si se escondía fuera de mi rango de visión. Cuando finalmente me aparté, escuché pasos afuera, dentro del departamento, pasos lentos, suaves, que venían desde el pasillo que conecta mi sala con las habitaciones Ann. Me quedé helado. No vivo con nadie. No tengo mascotas, y esos pasos eran demasiado claros para ser producto de mi imaginación. Me forcé a girar la cabeza. El pasillo estaba completamente oscuro. No debería haberlo estado. Siempre dejaba una luz nocturna encendida. Pero ese día estaba apagada, como si alguien la hubiera desconectado. Entonces escuché el susurro, el mismo tono, la misma cadencia, pero ahora desde dentro de mi casa. Y lo peor, Ann no decía mi nombre.
Decía mis fechas, mi fecha de nacimiento, mi hora exacta de nacimiento. Y luego, algo que me hizo retroceder hasta sentir la pared detrás de mí, empezó a decir fechas futuras, fechas que no conocía, fechas que no tenían sentido, hasta que escuché una con especial claridad, una fecha que estaba a solo 5 días de distancia. La voz dijo algo más, algo que apenas pude entender, entre el miedo y el temblor. Ese día te voy a recordar, y tú me vas a reconocer por fin. No quise escuchar más. Corrí a la puerta, la abrí sin pensar y salí al pasillo. Miré a ambos lados, nada, ni una sombra, ni un ruido, ni rastro de aquel hombre. Cerré la puerta con llave desde afuera y llamé a un amigo para pedirle quedarme con él esa noche. No regresé a casa hasta la mañana siguiente. Cuando entré, todo parecía normal, excepto por una hoja de papel doblada en el suelo, frente a la puerta. No tenía nada escrito. Estaba completamente en blanco, pero cuando la toqué, pude sentir que estaba tibia, como si alguien la hubiera estado sosteniendo un largo rato, justo antes de dejarla ahí. La fecha que mencionó está cada vez más cerca, y todas las noches desde entonces, escucho un golpecito suave en la puerta a la misma hora. Las 12:40 de la mañana, a ni un minuto más, ni un minuto menos. Solo un golpe, solo un susurro muy bajo, esperando que me acerque otra vez. Siempre creí que vivir solo me haría sentir seguro. Yo controlaba las llaves, las ventanas, el ruido, pero aquella noche, a las 2:14 alto M, me di cuenta de que la seguridad no depende de cuántas cerraduras tengas, sino de quién sabe que estás detrás de ellas. Estaba en la sala, todavía despierto sin razón, cuando escuché 3 golpes en la puerta. No los típicos golpes desesperados, ni un toque tímido. Eran golpes precisos, calculados, como si quien los diera supiera exactamente dónde golpear, para hacer que resonaran sin parecer agresivos. Me acerqué, pensando que tal vez algún vecino necesitaba ayuda. Pregunté quién era, pero nadie respondió. Escuché entonces una voz suave, calmada, casi profesional. Buenas noches. Venimos del edificio. Necesitamos verificar su identidad. Sentí un pequeño nudo en el estómago. El administrador jamás viene a esta hora. Miré por la mirilla. Lo que vi me hizo retroceder tan rápido que casi me caigo. ¿Era yo? No. Era alguien parecido. Era yo, mis mismos ojos, mismo corte de cabello, misma chaqueta gris. La postura, la forma de respirar, todo era idéntico, excepto la expresión. Su mirada estaba fija, tensa, como si estuviera examinando algo detrás de la puerta, como si supiera que yo lo estaba mirando. Tuve que convencerme de que no estaba soñando. Me acerqué de nuevo a la mirilla, muy despacio, conteniendo la respiración. Seguía ahí, inmóvil. Luego sonrió apenas, como si supiera que había vuelto a mirarlo. Tiene que abrir, dijo, sin mover los labios. La voz sonó, pero su boca no se abrió. Era como escuchar un audio superpuesto a una imagen estática. Me alejé de inmediato, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que podría escucharlo desde afuera. Me escondí detrás de la pared de la cocina, tratando de pensar. La puerta seguía cerrada, todas las ventanas también. Nadie podía haber entrado. Entonces escuché un segundo golpe. Un solo golpe esta vez, más fuerte, más decidido. Abra la puerta, repitió la voz. Esta vez, más fría. Y luego, dijo algo que me heló la sangre por completo. No estoy tratando de entrar. Estoy tratando de sacarte. El silencio que vino después fue tan absoluto que podía escuchar el zumbido del refrigerador. Mis manos temblaban. Cada parte de mi cuerpo me pedía que no respondiera, pero mi mente necesitaba entender qué estaba pasando. Me acerqué otra vez, muy despacio, como si caminar hacia la puerta pudiera provocar algo. Miré por la mirilla. Él ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Pero antes de sentir alivio, escuché un sonido al interior. Un clic, el sonido metálico de mi cerradura, moviéndose sola.
Corrí y agarré la perilla con ambas manos para evitar que girara. Sentí resistencia al otro lado en fuerza real. Algo estaba intentando abrir desde afuera. ¿No eres tú?, susurró la voz, tan cerca de mi oído que tuve que mirar a mi alrededor para confirmar que no había nadie en la sala. Déjame ayudarte a salir. No sé cómo describir el terror puro que sentí. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad. Cada sombra del departamento pareciera observarme. Me alejé de la puerta y fui hacia la ventana, pensando en pedir ayuda. Cuando abrí la cortina, vi un reflejo que no coincidía con mis movimientos. Mi reflejo respiraba más rápido que yo. Mi reflejo sonreía. Di un paso hacia atrás y el reflejo dejó de imitarme. Se quedó pegado al vidrio, moviendo los labios sin sonido. Cuando me acerqué un poco más, pude leer lo que decía en él. Ya está dentro mí. Giré de golpe. No había nadie detrás de mí, pero la luz del pasillo se encendió sola. La puerta del baño se cerró. Luego se abrió. Luego se cerró de nuevo. Golpe. Golpe. No fui y no había viento. Algo estaba moviéndola. No puedes quedarte aquí, dijo mi propia voz desde el pasillo, pero no desde mi garganta. Me congelé. No debí mirarlo. Pero lo hice. Parado justo a unos metros, en la penumbra del pasillo, estaba otra versión mía. Más alta, más pálida, con las pupilas completamente dilatadas. Sus brazos colgaban a los lados de manera antinatural, como si no supiera cómo usarlos correctamente. Dio un paso hacia mí, pero el sonido no coincidió con el movimiento, como si el cuerpo y el ruido estuvieran desfasados. Ese cuerpo no te pertenece, dijo en un susurro que retumbó como si viniera de todas las paredes al mismo tiempo. Solo vine a devolverte el original. No entendí nada. No quise entender. Corrí hacia la puerta principal y quise abrirla, pero la perilla no giraba, como si hubiera sido sellada. Golpeé, grité, pedí ayuda. Entonces, escuché 3 golpes desde el otro lado. Los mismos 3 golpes del inicio, la misma cadencia perfecta. Me acerqué a la mirilla con el miedo clavado en la garganta y vi al mismo hombre que había visto la primera vez. A mí, pero ahora estaba golpeando desde afuera, con el rostro lleno de pánico. «¡Ábreme!», gritaba con mi voz. «Él no soy yo. Tú tampoco eres». La voz se cortó abruptamente, como si alguien le hubiera cubierto la boca. Dentro del departamento, detrás de mí, escuché pasos acercándose muy despacio, al ritmo de una respiración que imitaba la mía. No sé qué pasó después. Solo recuerdo que la luz se apagó de golpe y que por unos segundos escuché mi propia voz muy cerca de mi oído, diciendo: «Ann sabía que ibas a elegir salir. Siempre he sido alguien a quien la soledad le sienta bien. Elegí vivir sola precisamente por eso. Ann, silencio, orden, rutinas claras». Mi pequeño departamento en el 3er piso era perfecto. No había vecinos ruidosos, y aunque el edificio era antiguo, tenía un ambiente tranquilo que me hacía sentir segura. La noche que todo cambió era una noche normal, nada extraño, nada fuera de lugar. Estaba viendo videos en mi laptop, casi quedándome dormida, cuando escuché un toc suave en la puerta, un golpecito ligero, casi tímido. Me levanté pensando que sería algún vecino confundido o un paquete, pero cuando me acerqué, escuché la voz. «¿Puedo entrar por mis cosas?». Era la voz de una niña, no un bebé, pero tampoco alguien mayor, de 7 u 8 años. Su tono era plano, sin emoción. Lo más inquietante fue que habló sin dudar, como si supiera exactamente dónde estaba. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. «Te equivocaste de puerta», respondí, sintiéndome ridícula por hablarle al aire. La niña no contestó de inmediato. Unos segundos después, escuché un sonido suave en el ros de una uña contra la madera. Un ruidito repetitivo. Ras, 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 ras. Me alejé instintivamente. Ese sonido me puso la piel de gallina. No me equivoqué.
dijo finalmente. Mis cosas están en tu armario. El aire del departamento se volvió frío al instante, como si hubiera abierto una ventana que no recordaba tener. Yo no tengo hijos. No conozco a ninguna niña. Y jamás permitiría que un desconocido guardara algo en mi casa. Aún así, me quedé completamente quieta, escuchando. Traté de asomarme de nuevo, pero sentí que si lo hacía, vería algo que no debía ver. Respiré hondo y retrocedí hacia la sala. En ese momento, el pasillo detrás de mí crujió. Un solo paso, anglé bien rápido, pero suficiente para que mi corazón se disparara. Me giré tan rápido que la luz del living parpadeó, como si la electricidad hubiera sentido mi miedo. No había nadie, solo la puerta del armario empotrado del pasillo, que estaba entreabierta. Estoy absolutamente segura de que la dejé cerrada. Me obsesiona cerrar cosas, puertas, cajones, llaves de luz. No dejó nada abierto. No vivía sola, susurré sin querer. Un frío helado cruzó mi espalda. La niña habló de nuevo, pero esta vez no vino de la puerta, vino de dentro del departamento. Ya puedo entrar. Sentí que la sangre se me fue a los pies. La voz no venía del pasillo, ni de la sala. Venía desde el dormitorio. Desde donde estaba mi armario, apreté los dedos, respiré hondo. Caminé hacia mi habitación, con pasos muy lentos, como si cualquier movimiento brusco pudiera llamar la atención de lo que fuese. La luz del dormitorio estaba apagada. Toqué el interruptor. Parpadeó 2 veces antes de encender. El armario estaba completamente cerrado, hasta que no lo estuvo. Del interior salió un clic, el sonido de una percha moviéndose. Me quedé clavada al piso. Entonces, la puerta del armario se abrió sola, despacio, soltando un crujido largo, como si se hubiera estado resistiendo durante años. No vi nada dentro al principio, solo mis abrigos, mis cajas, mis zapatos. Pero luego escuché algo en respiración, una respiración pequeña lenta, como si un niño estuviera escondido detrás de la ropa, tratando de pasar desapercibido. Di un paso atrás, otro, luego corrí, no sé cómo, pero llegué a la sala antes de tropezar con la mesa. El golpe hizo eco en la casa, y entonces escuché pasos pequeñitos, rápidos, persiguiéndome desde el pasillo, pero no con prisa. Con ritmo, como si supieran que no podía ir a ningún lado. La luz del living parpadeó de nuevo y se apagó. La pantalla de mi laptop se volvió el único punto de luz. En medio de la oscuridad, la niña habló. Yo vivía aquí primero, mi garganta se cerró. No pude responder, no pude moverme. Y luego ella continuó. Tú estás usando mis cosas. Quise gritar. Quise correr hacia la puerta, pero no podía distinguir nada. Solo sombras moviéndose a un ritmo que no coincidía con el mío. Algo pasó frente a mí, tan cerca, que sentí un viento helado tocarme la mejilla. Toqué a ciegas la manija de la puerta. La Gideon estaba abierta. Corrí hacia el pasillo del edificio, sin mirar atrás. Bajé las escaleras a toda velocidad. No volví a mi departamento esa noche, ni la siguiente. Cuando regresé 2 días después con un amigo, la puerta seguía cerrada. Todo estaba aparentemente normal, salvo por una pequeña cinta azul infantil que colgaba del pomo del armario de mi habitación. No era mía. Antes de irme para siempre, escuché algo desde dentro del armario. Muy bajito, una voz amortiguada, como si estuviera hablando desde detrás de las paredes. Dejaste cosas tuyas. ¿Quieres que te las entregue? Esa fue la última noche que dormí sola. Pero lo peor es que a veces, en mi nuevo departamento, escucho 3 golpecitos suaves en la puerta, alrededor de medianoche, y una voz infantil diciendo, ya encontré algo más mío. ¿Puedo entrar?